Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a este pequeño vídeo de reflexión de los domingos. Ayer hablábamos largo y tendido en el vídeo de las 4 claves de la semana sobre la cita de Charlie Munger, el ex socio de toda la vida de Warren Buffett, que decía que cuando los valores llegan a la media de 200 en semanas, importante este matiz, en semanas, normalmente presentaban grandes oportunidades de compra y él decía que se podía haber hecho una fortuna a largo plazo pues aprovechando esas llegadas a la media de 200 en semanas. A veces falla, pero evidentemente normalmente suele salir bastante bien. Esto lo decía Harnett de Bank of America, el jefe de estrategia de Bank of America. Ya ven que sí que se fijan también los grandes espadas del análisis bursátil en el análisis técnico y en concreto en la media de 200, en este caso la de semanas, pero es que todo el mundo está hablando de estas cosas en los últimos días. Y por ejemplo, me ha llamado la atención como ayer Jay Keppel, como saben es el director de la web Sentiment Trader, también llama la atención sobre esta media de 200 en semanas. Y por ejemplo, nos habla de la oportunidad que quizá podría estar dando Microsoft, por ejemplo. Dice que casi todo el mundo hoy en día odia a los Siete Magníficos, los tiene un poco aborrecidos, como decimos en mi tierra, después de todo el daño que han hecho últimamente, pero que Microsoft, precisamente por este comentario del bueno de Charlie, que en paz descanse, pues quizá esté dando una gran oportunidad. En 2013 llegó ahí y no fue nada mal, el 2022 llegó ahí y no fue nada mal, y en el 2025 pues está otra vez aproximándose. Su compañero de los Siete Magníficos, Apple, ya como vemos, llegó recientemente a la media de 200 en semana y, como dicen aquí en Suiza, pa mal, cómo reaccionó, nada mal. Porque aunque rebasó un poquito, al final acabó con un rebote del 19,08% desde la media de 200 en semanas. 19,8%. Y no es la primera vez. Apple ya llegó ahí anteriormente. Llega pocas veces. Ahí se aproximó mucho en el 2020 cuando el COVID y tuvo una reacción muy buena también. Y por ejemplo también llegó en el 2018 y luego ya ven el rebote que tuvo. Pero vamos a ver el propio Microsoft. Efectivamente está muy cerca de llegar. La última vez que llegó fue aquí en el 2022, en plena tendencia bajista, y se frenó en seco, y eso que ahí se caía duro, Se frenó en seco la media 200, tuvo un primer rebote donde se pudo ganar bastante, un segundo donde se pudo ganar bastante, y un tercero que fue ya el definitivo. Y en todos los casos, en ningún momento llegó a rebasar la media 200. Semanal, bueno, pues ahora estamos igual. Puede que tengan razón de que a lo mejor podría ser una ocasión. Claro, también puede salir mal. ¿Qué pasa cuando sale mal? Bueno, pues esto es algo que no se ve desde hace mucho. En el 2012 también se llegó a este nivel y volvió a rebotar. Hace 13 años que no se pierde. Pues cuando sale mal, pues pasan cosas como estas. La clave está en buscar dos velas que estén prácticamente totalmente fuera de la media y que se pierda el mínimo. Como ven, eso no llegó a suceder, pero en cualquier caso, cuando uno ve que se mueve ya claramente por debajo de la media, pues lo mejor es esperar hasta que vuelva a mainar, pero puede pasar periodos de estos. Pero si se fijan, no se llegó a alejar demasiado. Sí que se alejó en la gran crisis financiera del 2008, ahí sí que se vieron dos velas completamente fuera y luego ya se perdió el mínimo por aquí. Ahí eso ya es una señal de salida clara. Y bueno, pues cuando la volvió a superar, pues volvió a dar una buena señal alcista. Se pueden usar muchos métodos una vez que te ha echado fuera, como que supere el Kijun del complejo Ichimoku o que supere la nube Ichimoku, que suele ser lo más seguro. Pero es cierto que ahora mismo pues está llegando a un nivel que, como está hablando todo el mundo de esto, está reforzando todo esto de las medias de 200 semanales. Al final es la autoprofecía que se cumple a sí misma. Como todo el mundo está pensando que ahí hay una gran zona de soportes, pues en caso de que haya una nueva caída y pudiera llegar a ese entorno, pues va a haber mucha gente que va a entrar ahí. Por lo tanto, pues sí que podría ser muy interesante vigilar el nivel.
Y más si tenemos en cuenta, pues otro estudio que aporta también este fin de semana la web Sentiment Trader, que es su famoso indicador de apetito de riesgo. Como vemos, el indicador de apetito de riesgo se ha ido a niveles bajísimos que no se veían desde el COVID. Solo se vio algo así en el COVID. Y antes, bueno, nos tenemos que ir ya al 2016 para volver a ver un apetito del riesgo tan bajo como este. ¿Qué suele pasar cuando se llega a niveles de apetito del riesgo tan bajo como este? Bueno, pues como podemos ver, hay que esperar un poco, pero al cabo de 3 meses ya estamos hablando de una subida promedio del 7,93%, en la mediana es 7,26% y 100% de subidas. Tan solo cuando ha llegado desde el año 1999 este indicador a un grado de aversión al riesgo tan grande, solamente tuvo un fallo, que fue en el 2020, pero no fue un fallo realmente, lo que pasa es que el 2020 aún cayó más, pero luego efectivamente el indicador funcionó y la subida fue espectacular. Pero yo no me cansaré de repetir que no se puede comparar esta crisis, por mucha falta de confianza que haya generado, con una pandemia, con todos encerrados en casa y la catástrofe económica que teníamos encima. Pero bueno, puede ser que a veces haya ciertos rebasamientos, pero si se ve esto con un poco de vista en el medio plazo, pues puede ser bastante interesante. Recuerden que aún no se ha llegado a la media de 200 tampoco en el índice SP500 Spot. Combinando esto con lo otro, de nuevo, ya no solo Microsoft, sino el SP500 mismo, en caso de llegada a esa media de 200, pues habría que mirarlo. Como mínimo, habría que mirarlo. Y para terminar, una pequeña reflexión, ya fuera del tema este de las medias de 200, sobre las burbujas. Interesante este gráfico que publica hoy Bloomberg en un artículo y reflexionan que, bueno, pues hay mucha gente, entre ellos yo, que nos puede parecer que el recorrido del oro pues ya es un poco corto porque ha subido mucho en los últimos tiempos. Y creo que muy acertadamente Bloomberg nos recuerda que nunca menospreciemos las exageraciones de la que es capaz cualquier mercado cuando se está en burbuja. Yo no creo que el oro esté en burbuja, pero podría entrar en burbuja. Y claro, y hacen la comparación con lo que pasó en 1979-1980. El oro llegó a subir de 100 a 375. Este tipo de exageraciones, y sobre todo las materias primas, son más habituales de lo que nos creemos, y creo que la reflexión es muy acertada. Nunca digamos nunca jamás. Y francamente, el oro podría subir a donde le diera la gana. Podría hacer cualquier barbaridad, llevarse a todo el mundo por delante que se ponga en contra e inflar una burbuja tremenda que luego, por supuesto, se desinfla, claro. Pero tú no sabes nunca hasta dónde te pueden llegar las burbujas cuando se ponen en marcha. Por lo tanto, pues mi reflexión sería: nunca digas nunca jamás en este mundo de los mercados financieros y específicamente en el mercado del oro. Que tengan un buen domingo. Nos vemos mañana con los vídeos de diario. Aunque no abre Europa, sí abre Wall Street. Por lo tanto, haremos los vídeos con normalidad. Que descansen. Saludos desde Suiza. Gracias.